Mi nombre es Seila, soy higienista bucodental. Bien, al principio iba como un poco nerviosa porque no sabía bien a qué me iba a enfrentar. Cuando llegas hay mucha gente, pero después una vez allí te relajas, respiras y dices, va, vamos a hacer otro simulacro más, como el que he hecho miles de veces en clase. Y eso me dio mucha tranquilidad y ahí fui, lo llevé bastante bien. Pues muy bueno, he quedado de 8, de mucha gente que se presentó, como 326 creo que al final fuimos bueno, en la promoción, y la verdad que muy bien, pasar la primera vez que me preparaba, pues muy contenta. Pues al principio me lo tomé, o sea, con tiempo, no era una cosa que fuera a hacer en unos meses, entonces decidí prepararme con vosotros, pues eso, con tiempo. Empecé bien, con un trabajo normal de 40 horas, hasta los últimos 7 meses, 8, así que decidí dejar el trabajo en la clínica privada. Decidí después ayudar a una compañera en unos meses, y después ya los últimos 5 meses antes del examen, pues sí que como exclusividad, digamos, con ellos, pero a la vez también quería conseguir un poco, como era una fase de concurso-oposición, pues sacar un poquito de tiempo, o sea, de tiempo trabajado también en el Sergas. Entonces me di de alta allí, trabajé un poquito y a la vez pues estudiaba el resto del tiempo. Sí. Pues me ayudó mucho practicar muchos los tests que se hicieron en la academia, y luego también tener las videoconferencias que se hacen, aunque siempre fui presencial, tenerlos, digamos, grabados a mi disposición cuando me surgiesen dudas y así, me ayudó mucho. Yo creo que fueron las dos que más. Lógicamente todo suma, pero esas dos para mí las mejores, sí. Muy bien, muy contenta con ellos. Sí tengo que así destacar un poquito, pues, con el doctor Candia y con la doctora Berta, muy bien. O sea, para mí fueron muy, como algún tema era muy árido, me ayudaron mucho para saberlo sacar adelante, y sobre todo Berta, pues que sea muy, ¿cómo decirte?, muy clara, me ayudaba a no dudar de mí misma cuando me enfrentaba yo sola a esas situaciones, sí. Hombre, ahora estoy un poco de novata, ¿no? Pero yo pienso que sí, que esto va a ser muy positivo, y el resultado espero que sea para muy bueno. Lo más difícil, lo que me costó un poquito es sacrificar un poco, pues, mi tiempo de estar con mi familia o estar sí, con amigos, y tenérselo que dedicar, pues, ese poquito tiempo a estas cosas. Pero todo requiere un sacrificio y yo pienso que merece la pena. Sí, al 100%. Yo estoy muy contento, fui muy segura al examen, y eso yo pienso que, aunque sí es cierto que yo lo tuve que trabajar, el apoyo que tenía por vuestra parte era grande. Las tutorías, la seguridad de a lo mejor trabajar un tema y no saber, no sé, ir desconocida con ese tema e ir tranquila de decir, no, claro, pero es que esto sí que lo sé, que esto lo dimos muchas veces y está como muy recalcado. Pues sí, yo muy contenta. O sea, recomendable 100%. Me ayudaron todo, las tutorías sí, porque si alguna vez me he atascado un poco, me habéis ayudado bueno, a salir de ese bache, pero luego también me ayudó, no sé, me ayudasteis todos en general, sí, con las clases. En el momento de terminar los estudios,
Pues sí, le diría que luchara por lo que en un principio ya sabía lo que era el trabajo, porque experiencia ya tenía, ya estaba trabajando como auxiliar, pero sí, y lo que pasa que lo ves como, sí, pues me diría que luchara por ir por la oposición, no después ver como lo fácil de ya tengo este trabajo aquí que es estable y ahora pues no te muevas de aquí, ¿no? O sea, lo hubiese hecho antes, prepararme antes, aparte lo tienes todo como más reciente, sí, pero sí, estas son cosas que surgen después. A ver, hay gente que no, que familia y amigos, ¿no? Sobre todo. Hay gente que no te lo entiende muy bien, pero esto pasa también un poco pues, con el tema del trabajo, ¿no? Que como, no sé, que no te, o sea, te lo entienden, pero a la vez, ¿por qué no quedas o por qué no bajas más o por qué no haces más vida? Hay gente que lo entiende y gente que no. La verdad que la gente que está alrededor tuya y que te quiere y que lo, o sea, lo entiende y lo respeta. Y hay pues, otra gente pues que no, pero bueno, no, o sea, no sé. No sé, te hace dar cuenta de quién tienes en realidad y quién no, porque al final es un sacrificio y no es que digas que no te voy a ver o es que no vamos a hablar o que no estoy ahí, ¿no? Sí que estás, lo que pasa que tienes tu tiempo y tienes tu trabajo, tienes tu familia en casa y luego también tienes pues amigos y otra familia también que quieres ver pero que a veces no puedes porque tienes que priorizar un poco pues tu trabajo, lo que tienes que hacer tú. Bueno, es que no la vi. Es que gracias que me llamasteis vosotros porque no me había enterado. O sea, eso también me da una seguridad y una tranquilidad de estar en las mejores manos porque es que fue una sorpresa porque no me lo esperaba. Yo, claro, decía, no, pero es que felicidades, no, aún no di a luz, yo aún no tuve el peque. Y después me di cuenta que, o sea, me dijo, no, pero no te enteraste que es que ya te salieron. Claro, fue un subidón de decir, es que esto no me lo esperaba. O sea, aunque había algo, o sea, se rumoreaba algo, pero como que real, no se sabía el 100% lo que era. Fue un subido muy grande porque es como, parece que el esfuerzo que le has dedicado pues ha tenido una recompensa bien y muy contenta, muy contenta. Con el embarazo ya sí lo he llevado, o sea, estar embarazada y opositando, tuve mis dudas. Al final de los últimos meses, porque me coincidió estar embarazada, o sea, me quedé en abril, en abril fue cuando me quedé embarazada y eran como los últimos meses de las oposiciones, entonces era como mima y ahora voy a tirar todo lo que he estudiado estos años, lo voy a tirar, porque al final fueron, o sea, 3 repasos los que di y me parecieron muy importantes porque como que en cada repaso que hicimos, el primero fue con una toma de contacto con toda la materia, el segundo ya profundizabas un poquito más en esos detalles, pero es que el último tramo, y ya me coincidió estando embarazada, era como fijar conceptos que eran claves y memorizarlos. Y ahí tuve dudas, me ayudó mucho las tutorías con Adela porque ella me decía, sí que se puede. La gente me decía, no, es que las embarazadas tienen como una nube y pues no sé, si había una nube se disipó o no sé, yo estoy muy contenta. Sí, porque el primero era como, había cosas nuevas que aunque tú hayas estudiado, no las habías dado nunca. Y entonces era la primera toma de contacto. En la segunda vuelta era un poco, eh, esto ya me suena, no lo tocas tanto porque ya lo controlabas y profundizas más un poquito en donde resbalabas un poquito más. Y en la tercera ya es como esto ya tiene que ser chapao, porque hay cosillas que al final de todo te las tienes que memorizar y sí, memorizarlas un poquito. Sí, sí se notaba mejoría porque aunque no memorizabas, digamos, las preguntas, pero sí que las sacabas porque fallabas o entonces a las vueltas siguientes, aunque había preguntas nuevas continuamente, pues lógicamente en esas te fijabas bien o en esos detalles que a veces que antes te pasaban por encima y que decías tú, lo leías así y contestabas lo primero que se te pasaba y
en la segunda vuelta pues como que, ay no, pero fíjate bien que aquí hay una trampita, y en eso sí que ganaba la experiencia de haberlo visto previo antes, sí. Sí, es que me venía un poco a la mente lo que me decía la gente, ¿no? Me decía: "Buah, es que cuando estás embarazada tienes como esa nubecilla ahí". Y yo al principio decía: "Pues debe de ser", o no sé, pero al final no, porque las cosas salían bien, o sea, no fallaba más, o sea, sí que, si tienes un día malo puedes fallar, pero me refiero, no había esa diferencia como había ese run run de sí que suele pasar esto. A mí no me pasó, pero también yo pienso que haber empezado también, antes también me ayudaba, ¿no? A después llevarlo también mejor, porque ya estaba un poco pues machacadillo del tema. Las fichas, sí, pero las fichas fue como lo empecé a hacer ya en la segunda parte hacia el final. Sí, porque eso me ayudó para la última vuelta de todo, ya ir directamente a eso. De hecho, fue cuando me coincidiera un poco más trabajando en el Sergas, entonces yo me iba para trabajar y me cogía las fichiñas si podía en ese ratín, y yo me iba, o sea, las tenía y yo lo iba haciendo en sucio, porque eran más mis fichas, como cada una son personalizadas, era mucho de estudiártelo al pie de la letra, o sea, eran cuadros, esquemas que eran así y tenían que ser estudiados así, que no había otra manera de digerirlos, sí. También porque lo repasaba en cada temario a la vuelta, o sea, una vez dado el tema que ya lo tenía, ir a la libretilla con las preguntillas, pues también, porque me daba, o sea, es ahí donde también subrayas un poco en donde fallas, o bien porque no lo has leído bien, lo has leído de corriendo, o porque te has confundido en algún concepto, pues destacarlo. Y también me gustó, sí. Al principio era una barbaridad y después ya vas con menos, claro, sí, pero al principio sí. Claro, a ver, espero sacar altas, ¿no? Pero como no tenéis las preguntas continuamente las mismas, son nuevas, o sea, al final te das cuenta de que no, pero aún así eran, o sea, estaban bien. No había temas que manejabas mejor o peor, que ahí podías notar diferencia, pero en realidad, o sea, iba bien porque sí. Sí, sobre todo al final de todo, que era donde yo ahí no os hacía mucho caso, los simulacros, la segunda vuelta de los simulacros, yo hacía siempre el primero, el segundo como que me quedaba en simulacro, simulacro. Y sí que los últimos meses fue como retomarlos todos y me ayudó mucho, porque también a la hora de ir al examen, a la oposición, vi reflejadas preguntas que eran, si no eran 100% que la habíamos visto en clase, o sea, o sea, el 90, era una probabilidad muy alta de que yo ya lo sabía de haberlos hecho en clase. A mí, sí. Muy buenas. Las correcciones de los simulacros, muy buenas, porque en realidad tú cuando estás haciendo el examen te ves sola y te planteas tú tus dudas y así, pero allí ya no solamente son mis dudas, son las de mis compañeros y a la vez también los que generáis los tutores. Entonces te ayudan a que luego, no sé, absorbas mejor la pregunta, porque al crear sobre todo conflicto, ¿no? en esas preguntas, pues como que después se afianzan más en la cabeza. Sí, lo que pasa que sí que ahí fui más vaga en entrar al foro, porque a veces sí que me generaba duda alguna pregunta si no estaba resuelta y pues lo consultaba menos. Fue quizás de todas las herramientas, quizás la que menos llegué a usar, porque muchas de esos conflictos lo hacíais directos y me quedaba más con eso que con lo escrito de que cada uno ponía, y luego como que esperabas un poco, aunque mis compañeros tenían razón, esperabas un poco el veredicto del profesor para tú decir a ver quién tiene razón en este conflicto de pregunta. Sí. Pero ahí para eso estaban las videoconferencias y o sea, se recalcaba y eso ya iba a misa. Para mí fue mi salvación. Es que ahí es donde
o sea, lo comento con mucha gente que prepara oposición, que a mí me lo hacíais muy fácil, porque no era, o sea, yo después me tenía que planificar el hacer lo que vosotros me decíais que debía de hacer al día, pero era una tranquilidad porque era, yo ya sé lo que tengo que hacer, o sea, voy al día y ya sé que vosotros me decís hacer esto, esto y esto, entonces sí que hay momentos en los que trabajando a tiempo completo pues no pude, sobre todo en los 4 meses, digamos, bueno, no sé, 8 meses antes, que tuve una jornada muy completa, muy intensa, solamente descansaba 2 horas para comer e invertía media hora en comer y 1 hora y media en estudiar en ese ratín porque no tenía otro hueco y ese era el que tenía que sacar. Y entonces, pues bueno, no sé, buena porque del trayecto que yo tenía que ir a trabajar yo me los ponía y eso ya, o sea, iba ahí. Al principio de todo también los usé mucho con el tema, me ayudaba a concentrarme en lo que estaba yo leyendo y para mí fue buena. Los usé más también hacia el final y también me ayudaba. En los temas que yo no controlaba, pues me ponía pues esos temas todos juntos y me ayudaba a cogerle más, no tanto perderle el miedo o cogerle más soltura al temario. Este creo que no lo llegué a probar, solo con los fallos. Yo probaba en todo en general, no solo con los fallos, probaba con todo.